porción. Recuerdo que años tuvimos una pareja que viajó a la ciudad de Nueva York, estaba creciendo con nosotros, y el rabino, podemos ir a una sinagoga, a unas cuadras de nuestro hotel, y dije, Baruch Hashem, adelante, guarde el Shabbat ahí, es muy probable que pueda que crean en Yeshua, pueda que no, pero les aseguro que va a ser el mismo sistema como el que tenemos. Y ellos fueron y regresaron bien impresionados y me dijeron, ¿qué crees, rabino? Estaban enseñando la misma porción que ustedes estaban enseñando. Le dije, sí, así funciona alrededor del mundo. En cualquier sinagoga donde usted entre, todos vamos a estar leyendo la misma porción. Esto fue un sistema que se estableció incluso después del exilio de Babilonia. Entonces Yeshua participó incluso de estudiar por medio de estas porciones. Y como sabemos, han estado muy profundas últimamente, como lo son todas las porciones, pero también hay un estudio muy bueno que damos cada año, que es el de Hanukkah y el de Navidad. ¿Cuántos ya han escuchado el estudio de Hanukkah de su rabino? ¿Cuántos ya lo han escuchado? Ok. ¿Cuántos no lo han escuchado? Ok. Muchos hermanos nuevos. Ok. Queremos hacer esto. Quiero exponérselo a ustedes para ver cómo se facilita congregacionalmente. Lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer en línea, conectándose por medio de su Facebook o alguna red social para que yo les pueda dar el material y después en Shabbat les vamos a estar otorgando todo lo escrito, o lo podemos tener el próximo sábado antes del servicio. Eso requiere levantarnos un poquito más temprano, preparar el cafecito más temprano, pero no sé para ustedes, y estoy hablando a los nuevos, a los hermanos que no lo han recibido ahora. Si usted es de esos veteranos de Kehila Shiva y quiere volver a venir, adelante, están más que bienvenidos, pero queremos facilitar este material sin dejar la porción de la semana. Entonces, ¿a cuántos se les hace más fácil por redes sociales? ¿Cuántos lo quieren en persona y en vivo? Ok, entonces, próximo Shabbat, a las 11 de la mañana, vamos a estar reunidos aquí afuera, todos los que gusten tomar este material. Vamos a cubrir todos los aspectos de Hanukkah. El por qué, para qué, cómo se lleva a cabo, las tradiciones, las costumbres y por qué celebramos Hanukkah. Más adelante sí estaremos dando uno congregacional, y esto es para todos aquellos que anhelen ese material. ¿Por qué celebramos Navidad? Porque como creyentes judíos mesiánicos no participamos de esta fiesta, pero sí de esta otra, Hanukkah. Entonces, quedamos que el próximo Shabbat, ¿a qué horas? A las 11. Entonces vamos a tener una hora, a las 11 vamos a tener nuestro estudio de Hanukkah y a las 12 tendremos nuestro servicio. Ok, Baruch Hashem. Entonces, entrando a la escritura de Génesis capítulo 32, vamos a leer solo unos cuantos versículos. Génesis 32, del 22 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Yabok. Los tomó pues, se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo dijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en ese sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Esta parashá, y voy a hacer la misma pregunta que todos comenzamos, todos tenemos la porción, ¿ven?
Esta parasha está saturada de muchos eventos, de muchos acontecimientos importantes en la vida del patriarca Jacob. Vemos que se encuentra en este momento preparándose para ver con su hermano que desea matarlo, que quiere destruirlo. Pasa el encuentro de Isab. Obviamente, preparándose para todo esto, cruza el arroyo de Yabok y lucha con un varón. Incluso la palabra bíblica que usa para varón es el concepto malach. Malach significa mensajero, pero también significa ángel. ¿Por qué? Porque los ángeles son mensajeros. Están ahí para ejecutar la voluntad de Hashem. Entonces, hay una gran fuente de interpretaciones de los sabios. Unos dicen que solo era un mensajero, otros dicen que era un ángel. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Después se le cambia el nombre a Jacob. Y la manera en que los sabios han interpretado esto es, dice que se le cambia su mazel. ¿Qué es mazel? Muchos de nosotros hemos oído este término, mazel tov, ¿verdad? Muchas veces decimos mazel tov, y muchos creen que quiere decir felicidades o que te vaya bien, pero en sí, mazel quiere decir tu andar o tu camino. Cuando nosotros le decimos a alguien mazel tov, no le estamos diciendo felicidades, le estamos diciendo que tu camino, que tu sendero sea bueno, que tu andar sea dirigido hacia Hashem. Cuando alguien, nos enteramos que alguien va a tener un bebé, mazel tov, que tu andar sea bueno. Cuando alguien se recibe y tiene su título, mazel tov, que tu andar sea hacia Hashem. Y con este cambio de nombre hubo un cambio de ruta en la vida del patriarca. Después vemos la reconciliación entre Jacob y Esaú. Vemos también en esta porción la deshonra y la venganza por la única hija que hay en cuanto a récord en la Torá, Dina. Después vemos que Hashem bendice a Israel en Betel, en Sion. Después sucede la muerte de la matriarca Rachel en el camino, en Éfrata o en Belén. Después también la muerte de Isaac, del patriarca. Y por último hay un conteo sobre los hijos de Jacob y de Isaac. Y hace unas horas, platicando con un amigo, mirábamos la profundidad de toda esta parasha. Y como hemos explicado varias veces, familia, la Torá, por ende, por ser la misma palabra de Dios, por ser la instrucción directa de Hashem, no puede basarse a una sola interpretación. La Torá tiene diferentes dimensiones en cómo se interpreta. ¿Cuántos han escuchado de los 4 seres que están delante del trono de Adonai? Amén. Amén. Okay. Y dice que tienen diferentes cabezas. ¿Cuáles son estas cabezas? Águila, león, toro, hombre. Estos serafines o ángeles de fuego, literalmente lo que significan, que están delante del trono de Hashem, representan los diferentes niveles que hay para traducir la Torá. ¿Y por qué están delante del trono? Porque representan que para poder entender la grandeza de Hashem, no hay una sola manera para entenderla. Está la superficial, lo que vemos, la historia, el relato, un hermano enojado con otro hermano, viene con 400 hombres, está el otro hermano con niños, con sus bienes, me va a querer destruir. Eso es lo superficial. Después tenemos otro nivel, y más profundo, y dentro de la enseñanza bíblica entendemos que hay 4 niveles. Y la verdad, si queremos verlo esto a nivel de Sod, que es el águila, o lo más secreto, lo más profundo de la Torá, no podemos encajarlo todo, porque cada uno de los eventos que acabo de escribir tienen una luz por sí misma. Y orando sobre lo que necesitábamos escuchar, me di cuenta que tenemos que verlo por la manera superficial. ¿Qué significa cada uno de estos eventos? Y cómo se hilan en una instrucción divina a nuestra vida. Y me gustaría ir desglosando cada uno de estos pasos y cómo se reflejan en nuestro diario vivir. Primero vemos la situación peligrosa de Jacob. Va preparándose para el encuentro con su hermano, divide los campamentos, pone a las siervas con sus hijas enfrente, pone a su esposa amada
con su esposa y después asomada atrás con sus hijos. Y dijo, esto será estratégicamente por si viene y me ataca, destruye un campamento, pero puedo ir con el otro. Y él se prepara en esta situación peligrosa con el encuentro de su hermano. ¿Cuántos hemos escuchado la frase en hebreo, Gam zu letová? ¿No? Algunos dicen que sí. Gam zu letová. Su rabino tuvo que enfrentarse con esta frase hace ya casi un año, en una situación muy difícil. Y entendemos las frases y las decimos, pero cuando las tenemos que procesar en nuestra vida, es ahí donde pasamos por el fuego purificador. Gam zu letová significa esto también es bueno, o esto también es para bien. Muchas de las veces cuando estamos pasando por una situación difícil, donde creemos que no hay salida, donde sentimos que la oscuridad nos rodea y nos agobia el dolor, y alguien viene y dice, hermano, Gam zu letová. Así como que le quieres decir, vete para allá. No me digas eso ahorita. Y es difícil, porque la verdad no lo queremos escuchar. ¿Por qué? Porque somos carne, porque nos duele, porque nos sentimos presionados, nos sentimos con dolor, pero es necesario escucharlo. Porque todo lo que experimentamos en nuestro andar, en nuestra vida, tanto positivo como negativo, si quisiéramos usar este término, sirve como bloques que nos edifican y construyen nuestra relación y conexión con Hashem. Cuando nosotros alineamos nuestra vida para servir y amar y obedecer la palabra de Dios, absolutamente todo tiene un propósito. Y como hijos del Rey podemos decir, Gam zu letová, esto también es para bien. Rabino, que se me ponchó la llanta viniendo a Shabbat, ¿eso también es para bien? Tú no sabes de qué te estabas hablando, Eterno. Que no pude obtener ese trabajo por el cual he estado pidiendo por mucho tiempo. ¿Es también para bien? También. Cuando estás bajo la cobertura del Eterno, absolutamente todo pasa por el bien. Y es difícil entenderlo, porque muchas veces estamos viendo la imagen de la vida solo aquí enfrente. Pero ya que permitimos que se active la fe en nosotros, damos esos pasitos para atrás y decimos, oh, eso es lo que estaba tratando de hacer Hashem. Y ahí cuando nosotros aceptamos eso y lo recibimos como una perfección en nuestra vida, es cuando entendemos serle fieles a Hashem. Como dije, todo lo que experimentamos en nuestra vida, ya sea positivo o negativo, sirve como un bloque que nos edifica o aquello que nos construye en nuestra relación y conexión con Hashem. Si quiere apuntar esta cita, Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no lo tuvo ni que buscar, ya se lo sabe. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas obran para bien. Ahora, ¿qué es amar a Dios? Si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿qué es amar a Dios? Primera de Yohanan o Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 5, lo puede apuntar y ahí en su casa lo lee después. Primera de Juan 2, 3, 5. Dice lo siguiente. Primera de Juan 2, 3, 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. En otras palabras, si tú guardas los mandamientos de Dios, el amor de Dios se está perfeccionando en tu vida. Y eso quiere decir que amas a Dios, porque te estás acatando a su voluntad. Entonces todo lo que suceda mientras tú rindas tu voluntad a obedecer y a cumplir con los mandamientos de Dios, todo te saldrá bien. Amén.
Pero rabino, mi hijo está enfermo. Todo te saldrá bien. Pero no hay para esto. Todo te saldrá bien. Porque esa es la promesa de Hashem. Aun cuando no lo entendemos. Miremos la vida de Jacob. ¿Usted cree que Jacob no se preguntó qué está pasando? ¿Acaso Dios no está conmigo? Y viene mi hermano con 400 hombres. Y tengo a mi familia y todos mis bienes. Estoy tratando de cumplir tu voluntad. Y se vale ese grito desesperado. Aún Jacob lo tuvo en su momento. Pero Dios estaba presente. Cuando estamos bajo la cobertura de la obediencia, todo es para nuestro bien, para nuestra edificación y para nuestro propósito. La obediencia a la Torah efectúa en 3 áreas en nuestra vida. La obediencia a los mandamientos de Dios sana, restaura y edifica nuestro ser. Es por eso que nada es casualidad, todo es causalidad. Cuando nosotros estamos en la Torah, todo tiene una causa. Y cuando nos arraigamos en la palabra de Dios, el efecto de esa causa es positivo y es bendición, aun cuando no entendamos. Después de esto vemos que cruza Yabok y lucha con el varón, con este malaj, con este mensajero. La palabra Yabok en hebreo quiere decir fluir o algo que constantemente está moviéndose. Y Jacob hace cruzar literalmente su vida, toda su familia, por este arroyo. Y antes de cruzar, definitivamente él se detiene para ver que todo pasara. Y después tiene este encuentro. Los sabios dicen que la razón por la cual él cruzó era para ver que todas sus pertenencias ya estuvieran divididas en los dos campamentos. Y el Midrash, o la tradición oral, dice que él olvidó unas vasijas. Y los sabios nos enseñan, por medio de estas cosas, que todo lo que nos da Hashem, todos los bienes, tienen un propósito. Y que nuestro deber es cuidarlos. Ahora, no le estoy diciendo que se aferre a las cosas y que tenga ¿cómo se puede decir? Como aferrarse a lo material. No, yo le estoy diciendo que todo lo que Hashem le da, cuídelo y úselo para bien. Si Hashem se lo quita, pues es la voluntad de Hashem. Pero dentro de nuestras responsabilidades, cuidar de todo aquello que Dios nos da. Porque todo lo que tenemos está para elevarse en un nivel espiritual. Y uno pudiera decir, rabino, el patriarca estaba corriendo por su vida, con toda su familia y con todos sus bienes. ¿Esas vasijas realmente eran importantes? Rashi dice que en esas vasijas se contenían aquella Torah que él había aprendido hasta ese momento. Y que en su momento él temió que Isaac la tomara y la destruyera. Todo lo que él aprendió desde Abraham, desde su abuelo Abraham, desde su padre Isaac, y todo lo que había aprendido en las yeshivot lo guardaba en ese contenedor. Y lo curioso es que cuando él regresa, por estos objetos, o por este objeto tan importante, es donde la Torah solo avienta un evento sin lujo y sin detalle. Pasa los 2 campamentos, regresa y ¡pum! Un varón está peleando con él. Espérate. ¿Quién es? ¿Y por qué están luchando? Diríamos que la Torah nos diera un poquito más de detalle, pero hay una razón por la cual no lo da. Como dije, Jacob hace cruzar a su familia y después tiene este encuentro tan profundo con este varón. ¿Qué representa? Cuando tú y yo decidimos cruzar o pasar al otro lado para cambiar y ser transformados en todos los aspectos, como nos los pide la Torah, enfrentamos una lucha. Y hay muchas enseñanzas sobre quién era este varón misterioso. Su rabino se apega a entender que era Malach Adonai, el ángel de Adonai. Ahorita voy a explicar por qué. Hay muchas interpretaciones, como lo he dicho. Pero yo me apego más a que era Malach Adonai. Y si nosotros estudiamos un poquito más quién era este mensajero, entendemos que después es el que se representa como Yeshua. No estamos diciendo que Yeshua es un ángel, no. Pero la palabra Malach quiere decir mensajero. Y Yeshua fue un mensajero de Hashem.
Él lo rectificó una y otra vez. Él dijo, yo no hablo mis palabras, yo hablo las palabras que el Padre me da. Y cuando nosotros decidimos cruzar este arroyo de diferencia, de transformación, como dije, enfrentamos una lucha. Cuando pasamos el fluir de esta vida para llegar al entendimiento de lo que Dios nos pide como su pueblo, ¿qué es lo que Dios nos pide? Santidad. ¿Cómo podemos obtener la santidad? Por medio de la obediencia. No es por medio de la sangre. No, dejemos esos conceptos muy claros. La sangre es para redimir una falta. Vamos a pecar, somos carne, vamos a fallar, vamos a cometer errores. Y para eso tenemos la sangre de Yeshua, que cubre la multitud de nuestros pecados. Pero para vivir en santidad tenemos la Torah que nos dice cómo vivir. Y si nos apegamos a ella, no fácilmente caeremos en el pecado. Y realmente lo que representa esta lucha es esa obediencia a su palabra. Nos enfrentamos constantemente a esta lucha. Ahora, cuando entendemos este concepto, si vemos a este Malach como Malach Adonai, como Yeshua, Yeshua es ¿qué? La Torah viviente. ¿Y con qué lucha nuestra carne si no es con la palabra? Recuerdo la segunda o tercera cita que tuve con mi esposa. Y le dije, fuimos a un restaurante, estábamos comiendo y dijo, mira, tienen camarones. Sí, yo no como eso. ¿Por qué no? Y mira, tienen esto, así, yo no como eso. Y empezamos a dialogar y me dijo, pero ¿eres alérgico o te pasa algo? No es necesariamente, es que eso está en la Biblia y dice que no debemos de comer. Muchas de las veces tenemos esta lucha con nuestro ser en cuanto a lo que viene en la Torah, y es normal, porque nosotros somos carne, somos ego, y la Torah es perfección y es luz. Y cuando decidimos pasar ese arroyo, donde nuestra vida va a ser transformada, nos enfrentamos con la verdad de la Torah, y empieza esta lucha interna, con la Torah viviente, con la Torah de Hashem. Que somos enfrentados con esta lucha de hacemos o no hacemos lo que indica la Torah. Obedecemos o desobedecemos la instrucción de Adonai. Seguimos en rebeldía o nos sujetamos al Padre. La decisión es tuya. Recuerdo que una vez dando un estudio, todavía estábamos en playas, estábamos en la casa de nuestro hermano José. Creo que aquí la única que se acuerda de nuestra hermana Jarela, José Itzuria. Y empecé a dar el estudio de Navidad, de por qué no celebrábamos Navidad. Y una persona en la esquina nomás le hace así. Yo decía, o le está gustando, o no le está gustando. Y ya terminó el estudio, y esa persona directamente se vino conmigo y dije, ok, no le gusta. Dijo, ¿sabe qué? Navidad es lo único especial que yo tengo de mi madre. Yo perdí a mi padre, perdí a toda mi familia en un accidente y lo único que tuve era mi mamá y la única imagen que yo recuerdo vívida es de mi madre celebrando Navidad conmigo y después ella falleció de una enfermedad. Dice, no me quite la Navidad, por favor. Yo dije, yo no te la estoy quitando. Si tú no entiendes y comprendes con toda tu mente y con todo tu corazón que hay cosas que le desagradan a Dios, entonces tú tienes que evaluar cuál es el número uno en tu vida. Tu madre o la memoria de tu madre o Dios. Y me la quiso cambiar la pichada y me dijo, pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Así es. Pero amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Después él entendió, no me creyó, me dijo, es que lo que usted mostró es muy grotesco, es muy duro. Sí, él hizo su investigación y con el tiempo vino y me dijo, tiene razón, eso no le agrada a Dios. Y yo creo que la mejor manera de honrar la memoria de mi madre es hacer eso a un lado y tomar las sendas que el Señor nos dio.
Y parte de cruzar este valle es venir a esta lucha, si obedecemos o desobedecemos. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestra carne están pegadas al ego. Y aquí es donde luchamos contra la verdad de la Torá. Pero ¿por qué esto? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué ahora tengo que hacerlo? Y muchas de las veces, familia, creemos que esto es falta de querer amar a Dios. Pero déjeme decirle que aquellos que hacen preguntas son los que tienen una emuná más fuerte. Amén. Porque quieren saber por qué. Lo grandioso y lo más precioso de este caminar es que aquí tenemos la verdad, no basada en hombres, no basada en movimientos, no basada en mentalidad carnal, sino en la plena autoridad divina que nos dice cómo debemos de vivir. Amén. Esta lucha no dura mucho tiempo. Si estamos dispuestos en nuestro espíritu a recibir la verdad, aunque incomode, es donde viene la palabra, nos da ese golpe. Dice, Jacob no soltaba al varón hasta que lo bendijera. Dice, y dijo, déjame porque raya el alba, hablando del ángel. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Si nosotros entendemos que la Torah está ahí para dos cosas, como dije, la sangre y el sacrificio de Yeshua está ahí para redimir. Eso no hay vuelta de hoja. Pero ¿para qué está la Torah? Para santificar y para bendecirnos. El día que alguien le diga, es que tú guardas los mandamientos para ser salvo, para ganarte un cielo, para perder un infierno, así no funciona la cosa. Ese es otro tema completamente diferente. Si yo llego a fallar, que Dios me libre, pero soy humano y soy carne y lo voy a hacer, y si desafortunadamente caigo en ese error, puedo venir al Padre, pedirle perdón genuinamente y por medio de esa sangre ser redimido. ¿Va a haber consecuencias del pecado? Sí, sí las va a haber. Pero Dios te va a perdonar y te puede aceptar. Eso queda claro. Pero para ser santo y para recibir la bendición está la instrucción del Padre. Nosotros debemos de aferrarnos a la bendición como lo hizo Jacob con la Torah viviente. Jacob en ese momento representaba lo carnal. Y en ese momento, yendo tras esas vasijas que contenían la Torá, se le apareció la Torá viviente. Y encontramos esa lucha entre el ego, entre la carne, entre el yo y la voluntad de Hashem, la luz de Dios. Como dije, nosotros debemos de aferrarnos a la bendición, como lo hizo Jacob con la Torá viviente. Batalló o luchó con la salvación. Y como su servidor lo ha explicado desde esta plataforma, no hay otra salvación más la que nos otorga la Torah. ¿Por qué? ¿Qué es salvación? Como dije, muchas líneas bíblicas o religiosas interpretan la salvación como un día estar en un lugar perfecto, donde andamos con batitas blancas y algunos alitas, tocando arpas. Bíblicamente, esa no es la salvación. La salvación es ser salvo de usted mismo. Amén. Su peor enemigo. Amén. Y la Torah nos hace libres de nosotros mismos. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestro corazón, somos libres de nuestro ego, somos libres de esta maldad que nos lleva a actuar de la manera incorrecta. Amén. Y esa es la verdadera salvación que Dios nos da. Después de esto se le cambia el nombre a Jacob y se le nombra Israel. Después de esta lucha interna y de su proceso poderoso, nos encontramos descoyuntados o deslocados, habiendo cambios, habiendo transformación. ¿Qué es lo que significa Jacob? Tramposo, usurpador. Y se le cambia el nombre a Israel, que quiere decir el que pelea con Dios y con los hombres y vence, o el ganador, el que luchó y venció. En otras palabras, puedes ser un tramposo en la vida y solo vivir de acuerdo a tu ego y tu carne y tu deseo, o puedes luchar un poquito contra esta carne y con ayuda de Dios salir vencedor en todo esto. Amén. Esta es la lucha continua.
ahora sí que la guerra espiritual, esta es la que nos trae bendición. Porque tomar este nuevo camino, tomar esta nueva identidad, tomar esta nueva vida, al sujetarnos a la voluntad de Dios, es solo de valientes y esforzados. La obediencia a la palabra de Dios es lo que nos transforma y nos otorga una nueva autoridad, un nuevo nombre. Como yo he compartido con ustedes, la palabra nombre en hebreo quiere decir Shem. Shem Sheli, yo me llamo. Hashem, el nombre. La palabra Shem es nombre. Y su raíz significa autoridad. Entonces cuando en hebreo decimos yo me llamo, literalmente está diciendo mi autoridad es. Ese es el concepto bíblico. Entonces, cuando a Jacob se le cambia el nombre, se le da una nueva autoridad. Cuando él tuvo esta lucha y venció y permitió ser bendecido por medio de lo que representa la Torah perfecta, él recibió esta nueva identidad, este nuevo poder en su vida. Dice el Salmo 19, versículo 7, si le gusta apuntar. Salmo 19, 7. Dice, la Torah de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19, 7. La Torah de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Recuerdo cuando alguien una vez me dijo, es que tú estás mal por querer guardar los mandamientos. Estás equivocado, estás dejando a un lado al Mesías y te estás apegando a algo que no es correcto. Con el tiempo, cuando vi esta escritura, yo dije, ¿cómo puede ser algo malo apegarte a algo perfecto? Algo que transforma y cambia el alma. En sí, no podemos separar a Yeshua de la Torah porque Yeshua es la Torah viviente. Por ende, no puedes tener, por así decirlo, a Yeshua sin seguir la Torah y no puedes tener la Torah sin seguir a Yeshua. Estos dos son uno. Fue Jacob al que se le cambió el nombre porque él sería el padre del pueblo de Israel, las 12 tribus. En sí, ellos son considerados los hijos de Israel, los hijos del que lucha y recibe su bendición. Y cuando nos rendimos a la voluntad del Eterno en obediencia, se nos otorga esta nueva identidad espiritual para poder vencer en las diferentes áreas de nuestra vida que necesitan alinearse para bendición. En otras palabras, si tú no te alineas a lo que dice la palabra de Dios y no obedeces los mandamientos, no puede fluir la bendición. ¿Por qué? Porque la única manera de recibir bendición es alinearnos con la perfección de la Torah. Y si no estamos dispuestos a luchar contra nuestro ego, contra nuestra voluntad, nunca recibiremos nuestra bendición. Jacob recibe este cambio de nombre y recibe una nueva autoridad. Jacob recibe esta nueva autoridad espiritual para cumplir con su tarea y su propósito aquí en la tierra. Jacob le pregunta al varón, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y la razón por la cual este hombre, este varón, no le dice su nombre a Jacob es porque no era el tiempo de que se revelara su nombre. Iba a llegar un día cuando una muchacha del linaje de David en Galil estuviera preparando su casa para Hanukkah. Y tal vez puso la januquilla en su ventana y puso el aceite y de repente se le apareció un varón y le dijo, Shalom, Miriam, Ashlomcha, Baruch atah be'im tishia, bendita eres tú entre las mujeres, porque en tu vientre estará el hijo de David. Y ahí se reveló el nombre. Es por eso que entiendo por qué tal vez este pudo haber sido Malach Adonai.
El hombre y la mujer que luchan contra las ondas de este mundo, sujetándose a la voluntad de Dios, reciben el nombre de la Torah viviente, Yeshua. Yeshua significa la salvación de Adonai. ¿Quién nos salva del mal y del pecado? La Torah. Anote esta cita, Filipenses 2, del 9 al 11. O si gusta ir conmigo, Filipenses 2. Y expongo que no era el tiempo para este nombre ser revelado porque Yeshua todavía no había sido enviado como Mashiach, aunque era instrumento de Hashem y era utilizado como Malach Adonai. A ningún otro ángel se le da este nombre. Incluso hay un título que se le da a este ángel que literalmente quiere decir pequeño Adonai porque hablaba por él y era el único que podía bendecir o ejecutar cierta autoridad. Filipenses 2 del 9 al 11 dice: por lo cual Dios, aquí entendemos Dios Hashem, Adonai, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio una autoridad o un nombre que es sobre todo nombre. Vemos que es muy claro que Dios exalta a Yeshua. En otras palabras, la Torah es una autoridad sobre cualquier otra autoridad. ¿Por qué? Porque sale de Dios. Versículo 10. Para que en el nombre de Yeshua, o sea, la Torah viviente, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Hashem? Obediencia. ¿Y qué fue lo que nos reveló Yeshua? Lo leímos en la parashá de hoy, el Brit Hadashah, la obediencia hasta la muerte de un madero. Él se sujetó a la voluntad de Dios, su Padre. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Yeshua es el Mesías, el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. En otras palabras, al recibir el yugo de la Torá, al tomar la palabra de Dios y obedecerla, nosotros glorificamos a Dios. Cuando usted guarda Shabbat, usted glorifica a Dios. Cuando usted rechaza ese platito de pozole, usted está glorificando a Dios porque le está siendo obediente. Cuando usted no participa de ciertas cosas, usted está santificando y glorificando el nombre de Dios. Y sí, por medio del ejemplo de Yeshua, la cual es la Torah viviente, como ya lo he dicho varias veces. Y me atomo a esta frase que se ha aplicado al Shabbat, pero cabe perfectamente. No es que el pueblo de Dios ha guardado la Torah, sino que la Torah ha guardado al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, o sea Israel, ha sido en gran manera bendecido porque es la nación que lucha observando los mandamientos de Dios. Ok, hermano. No, pues qué bonito ser israelita y qué bonito ser judío, pero ¿dónde quedo yo? Soy mexicano. Soy israelita. Bueno, Israel es comparado al olivo natural. Y Rab Shaul, o Pablo, como es conocido, nos enseña en el capítulo 11 de Romanos que los de las naciones son injertados al olivo y practican de la rica savia. ¿Cuál es la rica savia? La Torah. Ahora, espiritualmente hablando, Israel es el hermano mayor. Él fue consagrado por Hashem, por los patriarcas, dice Rab Shaul, de ellos el pacto, de ellos las ceremonias, de ellos la Torá y los profetas. No que nosotros seamos ciudadanos de una clase, no, somos injertados a lo vivo. Y en el libro de Romanos, capítulo 11, léanlo en su casa cuando llegue, si no lo ha leído. Es una exhortación directa de Pablo donde dice Rab Shaul, donde dice, tú por ser judío natural, no te jactes.
Y tú, por ser extranjero, no te sientas menos. Son los dos uno en el Señor. Y así como Él pudo arrancar el natural e injertar al que no es natural, también puede sacar a los dos. Porque poderoso es Él. Pero son uno en el Señor. Una Torá para todos los pueblos. Dada a Israel como ejemplo y como canal. Pero todos están ahí injertados. Ahora, ¿qué significa esto? Sí, seguimos Torá. Pero ¿qué de estas otras cosas que hacen los judíos? ¿Las debemos de hacer nosotros? El día de ayer, después de la cena de Shabbat, mi hija nos estaba mostrando partes de lo que hizo en un recital en el piano en la escuela. Y mientras ella tocaba el piano, ya Hannah se nos zafa de los brazos y va marchando a mis hermanas y empiezan a piano, quitándole su lugar a la hermana. No quería quitarle su lugar, lo que ella quería hacer es lo que hacía su hermana mayor. Y se ve curioso, le fastidiaba a nuestra hija mayor, ¿no? Y nos daba risa, pero ¿verdad que siempre es así? El menor siempre quiere hacer lo que el mayor hace, porque es el ejemplo. Y como hemos explicado, familia, los de las naciones han venido y tomado un lugar. Dios ha reservado un lugar para las naciones para que participen de la misma mesa. Y es por eso que nosotros seguimos el ejemplo del pueblo de Israel. Y luego como que por ahí surge un sentimiento. Queremos copiarlos. Ellos han sido rebeldes y han hecho afrenta delante de Dios. ¿Acaso nosotros no hemos sido rebeldes? Todos somos carne. No juzguemos al pueblo de Israel, porque si lo apuntamos hay 5 que nos apuntan a nosotros. Todos somos humanos, todos somos carne. Baruch Hashem, tenemos un hermano mayor llamado Israel, que marcó la pauta y que fue un canal para bendecir al resto de las naciones. Y que todo lo que hacemos hasta el día de hoy, tal vez como una costumbre o como una práctica, viene arraigada en una verdad bíblica. Después viene la reconciliación entre Jacob y Esaú. Después de que todo sucede y se procesa, Israel, lo espiritual, puede ahora enfrentar a Esaú o a Esaú, lo carnal. La única manera en la que podemos enfrentarnos al mundo, con su vileza, con su pecado, con su carnalidad, con sus 400 hombres que nos quieren atacar, es haber pasado por el proceso de la transformación. Esaú deseaba matar y destruir a su hermano, pero la protección de Adonai estaba sobre él. Muchos creen que solo con creer en Dios o hacer una sencilla oración o asistir a un evento o pertenecer a un movimiento tendrán la habilidad de enfrentar al mundo. Déjame decirte que eso no va a funcionar. La única manera que podemos enfrentar al mundo es por medio de la Torá, la instrucción divina, la herramienta perfecta que Dios nos ha dado para ser un pueblo santo y un pueblo de bendición. Yohanan, el libro de Juan, capítulo 16, del 27 en adelante, dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, hablando Yeshua, y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan shalom. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y quién es Yeshua? Le va a salir sangre en la lengua por decirlo tanto. La Torá viviente. Entonces, si queremos vencer al mundo, aferrémonos a la palabra de Dios, guardemos sus mandamientos y seamos obedientes a lo que Él nos pide. Adonai nos ha otorgado su palabra, su salvación, para vencer las mentiras de este mundo. En los siguientes 2 eventos viene una exhortación por parte de Dios. Después nos habla la Torá de la deshonra y venganza por Dina. Si nosotros nos quedamos en casa, Dina no lo hizo. La Torá nos dice que en su momento Dina fue y quiso ver cómo eran las mujeres del Canaán. Dentro de la cultura bíblica, la mujer que estaba en casa y era de casa era una mujer que estaba bajo una cobertura espiritual. Incluso hay gente que no entiende el concepto y la protección que Dios le da a la mujer en la Torá.
En el mundo antiguo, muchas veces cuando una mujer quedaba viuda, se tenía que vender en esclavitud para poder sobrevivir. Porque si no tenía familia que la cuidara, pues era una viuda. En Israel no pasaba esto. Cuando una mujer quedaba viuda, un pariente la tomaba y le daba una cobertura. No necesariamente tenía que ser su mujer, sino que le daba su cobertura, y los hijos de aquel hermano llegaban a la casa del tío para tener una cobertura espiritual. Ya si es que él quedaba libre o quería o la deseaba como esposa, la podía tomar, pero había una protección. Y si no había hijos, ella podía ser regresada a la casa de su padre. Pero siempre había una protección especial. Pero en este caso, Dina desobedece y sale de la casa de su padre para ver cómo eran los cananeos. Si no nos quedamos en casa, si no nos quedamos bajo la cobertura espiritual, seremos avergonzados. Si nos quedamos en casa, si nos ponemos bajo esa cobertura, no seremos avergonzados ni deshonrados. Dina se decidió salirse de esta cobertura y cayó en deshonra. Cuando salimos al mundo y estamos jugando con las cosas del mundo, caeremos cautivos a la vergüenza del pecado. Curiosamente, el mundo siempre se siente atraído por luz, porque la desea, pero en su intención solo está hacer la maldad. Recuerdo que hace años alguien nos compartía su testimonio. Y dice que cuando ella empezó a guardar Torah en su trabajo, los hombres la molestaban más. Y llegó a un punto donde incluso llegó a hacer pacto de sharit y cubría su cabello. Y esto le llamó más la atención a los hombres. Y nos preguntaba, Ramiro, ¿por qué pasa esto? Porque dentro de la carne hay un anhelo de buscar la luz. Pero no se quieren entregar a ella, pero les llama la atención. Y esto fue lo que pasó con Dina. Dina conllevaba la luz de su casa, pero andaba jugando donde no debía. Andaba donde no debía de estar su alma. Y como dije, cuando salimos al mundo y jugamos, caeremos cautivos a la vergüenza del pecado. Siquem pudo haber hecho las cosas bien. Siquem sabía dónde estaba el patriarca y pudo haber dicho, me gusta tu hija, me quiero casar con ella. ¿Cuál es el dote? Y todo pudo haber salido bien. Pero Siquem en sí no la amaba. Después dice que su alma se ligó a ella, pero de una manera enfermiza. Porque si leemos el texto sagrado, dice que se allegó a ella y la deshonró. En otras palabras, obtuvo lo que quiso y después se burló de ella. Y después se ligó su alma y después quiso hacer las cosas bien. Pero las cosas no funcionaron bien. Y es por eso que este ejemplo tan vívido, donde dice que la vio Siquem, el hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. En otras palabras, Hashem nos da una advertencia en medio de todo este desenvolverse. No andemos jugando. Hay que quedarnos bajo la cobertura. Ahora, el otro lado es que Adonai bendice a Israel en Betel. Cuando nos quedamos bajo la cobertura de Hashem, cuando estamos en Betel, la casa de cobertura de Adonai, dejando atrás los ídolos, dejando atrás el ego y la carnalidad, nos purificamos de todo paganismo e inmundicia y levantamos un altar de alabanza o una vida de acuerdo a la voluntad de Hashem. Es ahí donde Adonai se revela a nosotros y nos bendice. Para terminar, ¿qué representa la muerte de la matriarca Rachel y del patriarca Isaac? Después de que ya pasaste todo esto en tu vida, que decidiste pasar el arroyo, decidiste ser obediente, entraste a la lucha y Baruch Hashem venció la Torah y te entregas a Hashem, y hay esta advertencia: no te apartes de Hashem, no te salgas de la cobertura espiritual. Y si te quedas adentro, si te quedas en el pacto, hay bendición. El sujetarnos a Adonai en su perfecta voluntad nos recuerda y nos asegura que no importe lo que pase, que no importa si papi o mami nos dejan,
que es a veces lo más seguro que tenemos en la vida. Y lo digo como una persona que perdió a su padre, que hasta el día de hoy me duele, porque como quisiera un día pedirle un consejo, como quisiera que estuviera cerca para poder solo platicar con él. Pero si nosotros le somos fieles al Eterno y cumplimos con su voluntad y seguimos sus caminos, Él estará ahí con y para nosotros. Como dijo el rey David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Adonai me recogerá. Enséñame, oh Adonai, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Al final el patriarca pierde a su madre y a su padre, pero se aferra a la voluntad de Hashem y es ahí donde recibe su plena bendición. Que por medio del transcurso y del proyecto de esta parashá podamos aprender a aferrarnos a la voluntad de Dios y obedecerle solo a Él. ¿Por qué no nos ponemos de pie, familia? Muy gracias.